10:21 de la mañana, este 28 de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo? Me está matando. Y ya estamos con la entrevista central con Juan Sereta, doctor en Derechos y Ciencias Sociales, es fundador de la Clínica del Litigio Estratégico y el Centro de Litigio Estratégico, entre otras cosas que no voy a mencionar para que no quede muy larga la presentación. Y Sereta consideró que el gobierno de Orsi debe dejar sin efecto el acuerdo que se firmó por el proyecto Neptuno, independientemente de las consecuencias jurídicas o económicas que deriven de esa decisión. Vamos a estar hablando de este tema. ¿Cómo está Juan? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Juan no tiene el micrófono prendido, ahora sí. Está. Bueno, ya sabemos cuál es la posición del consultorio que inició este litigio estratégico. Pero ¿qué es lo que se debería hacer ahora para contrarrestar el proyecto de Neptuno en las condiciones que estamos? Bien, una pequeña precisión Sí. antes. La Clínica del Litigio Estratégico es un espacio diferente al consultorio jurídico, Ajá. si bien son hermanos, digamos, pero en el consultorio se atienden causas individuales y en la clínica se llevan adelante causas colectivas, siempre vinculadas a derechos humanos. Y este asunto, el asunto de Neptuno, nosotros lo empezamos a manejar en el 2021 con los estudiantes de aquella generación, donde se planteó por iniciativa de ellos, preocupación de los estudiantes, como suele ocurrir en esa materia, el tema del agua, el tema del proyecto Neptuno, que empezaba a aparecer como uno de los primeros proyectos del gobierno que comenzaba en el 2020. Y eso nos llevó a un proceso largo de entrevistas con FOSE, con las autoridades de OCE, con las autoridades de la administración del Frente Amplio de OCE, con una serie de técnicos. Después la vinculación imprescindible con la Facultad de Ciencias, que nos ilustró muchísimo sobre toda la temática y las objeciones ambientales al proyecto. Lo que llevó a que desde el punto de vista de las organizaciones sociales, porque la clínica trabaja patrocinando en general a organizaciones sociales, nosotros decidiéramos patrocinar a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y al colectivo Los Tucutucu de San José, después de haber hecho una visita al territorio, después de haber entrevistado a los pobladores de Arasatí. Decidimos que esas dos colectividades eran lo suficientemente representativas para poder esgrimir en juicio los derechos vinculados al agua. La comisión, porque bueno, es la creadora y la redactora del artículo 47 de la Constitución en la reforma del 2004, y los Tucutucu, porque era una organización social con mucho compromiso en la zona de Arasatí y Rafael Peraza, que nos parecía que era un representativo de la problemática y de la preocupación sobre este proyecto. Así fue que originalmente en el 2023 terminamos presentando una demanda en el juzgado pidiendo una medida cautelar que prohibiera algunas cosas. Entre esas cosas estaba que se prohibiera al gobierno firmar el contrato con el consorcio. Primero pedimos que no se aprobara la licitación. Lamentablemente el tiempo que insumió el juicio hizo que se aprobara. Cambiamos nuestra pretensión en ese caso y pedimos que se prohibiera la firma del contrato. Eso a OCE. También pedimos que se ordenara al Ministerio de Ambiente no otorgar la autorización ambiental previa y al Ministerio de Salud Pública hacer un estudio sobre la calidad para el consumo humano del agua que podía producir Neptuno Arasatí. ¿Qué sucedió? Hubo muchas idas y vueltas en el debate judicial, que en un momento tuvieron una sentencia del juez de civil noveno, el doctor Recarey, que prohibió al gobierno firmar el contrato, que luego, sin que se haya llegado a analizar el fondo todavía, pero por la vía de los hechos y por algunas irregularidades que entendía el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno que se habían cometido en el proceso, quedó en suspenso esa prohibición, o sea, se levantó la prohibición. Sí. Y eso permitió que el gobierno firmara el contrato y que el Ministerio de Ambiente otorgara la autorización ambiental previa. ¿Qué sucedió? Ese juicio nos quedó de alguna manera vacío de contenido, porque ya no tenía sentido pedirle a un juez que ordene no firmar algo que está firmado, ni que no otorgue una autorización ambiental que ya otorgó. Por lo tanto, volvimos a trabajar con las organizaciones, con los científicos, y ahora estamos en este momento preparando los últimos detalles para preparar un nuevo juicio que ya no va a pedir que no se hagan esas cosas que ya se hicieron, sino que va a sostener que el contrato firmado por el Estado uruguayo y por el consorcio es nulo, porque entre otras cosas viola la Constitución. Y ese es el punto que nosotros queremos debatir y que curiosamente en el anuncio que hizo el presidente no se mencionó la cuestión de lo constitucional de Neptuno, se mencionaron otras objeciones que el proyecto tiene, pero no se mencionó lo constitucional. Sobre este punto, hace tiempo que se sostiene que el contrato que el proyecto Neptuno es inconstitucional porque viola el artículo 47 de la... El 47 y el 188. El 188. ¿Podrías extender un poco más para que entienda claro. la audiencia de qué se trata? Sí, por supuesto.
Estos dos artículos son particularmente importantes, desde el punto de vista jurídico incluso, porque son dos textos constitucionales que no surgieron del sistema político. Es decir, la redacción actual que tiene el artículo 47 y el último inciso del artículo 188 no son el producto de la elaboración del Parlamento uruguayo. Son el producto de una reforma del texto constitucional que surge por iniciativa popular. Es la última vez en el tiempo que la gente, que el pueblo, ha redactado un texto para poner en la Constitución. Esto no es resultado del sistema político, esto es resultado de la movilización de la gente, y como toda reforma constitucional termina con su proceso, con el plebiscito que lo ratifica, y este es el plebiscito que logró más apoyo popular de la historia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del contenido del texto del artículo 47 y del último inciso del 188, no hay que perder en cuenta la legitimidad que tiene este texto, porque es un texto redactado por la gente. Y es un texto que tuvo la mayor aprobación en la historia de los plebiscitos del Uruguay. Si vamos a contestar la pregunta de por qué el proyecto de Neptuno vulnera estos dos artículos, bueno, el artículo 47 dice muchas cosas, protege el ambiente, establece además el acceso al agua potable como un derecho humano, fundamental, además lo dice. Pero en una parte, que nos vamos a detener en eso, dice así textualmente: el abastecimiento de agua potable para consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Esta redacción incluso tiene una historia. Cuando la comisión redactó la primera papeleta, la papeleta decía: el abastecimiento de agua potable para consumo humano serán prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales. Y la comisión en aquel momento hizo una consulta con el profesor Casinelli Muñoz, que era el grado 5 de Derecho Constitucional, y el profesor les dijo: está muy bien el texto, pero además de exclusiva, pongan directamente, porque si no les van a poner un privado en el medio y van a cumplir con la Constitución. Entonces la papeleta se modificó y pasó a decir exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Entonces, ahí ya tenemos un problema que ahora vamos a ver qué significa esto del abastecimiento de agua potable. Pero yendo al otro artículo que modificó esta reforma del 2004, en el 188, que regula la participación público-privada y exige mayorías especiales en el Parlamento para que puedan establecerse normas, dictarse normas con participación público-privada, en el último inciso, también este plebiscito por iniciativa popular le agregó: se excluye de la participación público-privada el agua potable y el saneamiento. O sea que la ciudadanía también le dijo: esto no es para negocios de privados, ni siquiera de privados con el Estado, donde participen de manera conjunta, como son las famosas PPP. En la ley de PPP también quedó excluida el agua potable en consonancia con lo que dice la Constitución. Y ustedes se preguntarán: ¿pero entonces cómo surge el proyecto Neptuno? Bueno, para eso, para saltearte todas estas normas, tuvieron que presentarlo como un proyecto fundado en la 17.555, que es la ley del 2002, aquella crisis económica que pasamos, donde como no había recursos públicos para obra pública, se decidió que los privados podían presentar proyectos y esos proyectos iban a ser analizados y podían ser aprobados, y si se aprobaban tenían una ventaja competitiva en la licitación que se iba a llamar. Sí. Esa ley no tiene ningún sentido en el 2025, ni en el 2024, ni en el 2020, porque no estamos en la situación del 2002. Sin embargo, la ley, cuando se sancionó, no estableció un periodo de vigencia, por lo tanto se sostiene, sobre todo por los defensores de esa ley, que sigue vigente al día de hoy. Pero volvamos al principio. Yo les decía, la ciudadanía estableció en el artículo 47 que el abastecimiento de agua potable para consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. ¿Cuál es la trampa que se pretende hacer? Decir que esto no es abastecimiento. Pero si nosotros vamos a la definición de abastecimiento de cualquier manual de los que hablan de agua potable, o incluso más simple, si ustedes se meten en Google ahora y le piden a la inteligencia artificial que les diga qué es abastecimiento de agua potable para consumo humano, les va a decir: el abastecimiento de agua potable es el servicio que consiste en captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir agua potable a una población. O sea que no hay duda de lo que significa abastecimiento. O sea, todas sus etapas. Todas sus etapas. Veamos lo que dice el contrato del artículo 4, objeto del contrato que firmó el Estado uruguayo. Cuando habla de las obligaciones, establece las obligaciones del contratante, que es SOCE en este caso, y también las obligaciones del contratista. Y cuando dice, obligaciones del contratista, serán por cuenta del contratista la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo del agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas, las tuberías de aducción de agua bruta y el transporte y disposición final de los lodos de potabilización. Serán también cuenta del contratista la operación del bombeo de agua bruta y el consumo de energía asociado a dicha instalación. Serán por cuenta del contratista el mantenimiento de la totalidad de la infraestructura que compone el proyecto Arasatí. Esto no lo digo yo, lo dice el artículo 4 del contrato que firmó el gobierno. Entonces, ¿cómo es posible sostener
que esto no significa incumplir el artículo 47 de la Constitución. Realmente yo no veo la manera de interpretar con el texto que pusieron, porque cuando se hablaba de hacer modificaciones o adecuaciones al contrato, bueno, si todo esto lo opera OCE y el consorcio lo único que hace es construir la planta, uno puede llegar a concluir de que no vulnera el artículo 47 de la Constitución. Pero bueno, es una obra edilicia, digamos, es una obra civil, no tiene que ver con la gestión. Pero con el contenido que le dejaron al contrato, a mi juicio es imposible sostener que esto es compatible con un texto tan claro como el artículo 47 de la Constitución y con una legitimidad tan clara, porque además, fíjense ustedes, quien está demandando ahora y quien han venido demandando sobre esto es la misma organización que redactó el artículo. ¿Cómo le podemos discutir a ellos qué quisieron poner? Pero además, si uno hace un análisis histórico de las coyunturas en la que se dio la reforma, se va a dar cuenta que era una lucha contra las privatizaciones. Sin duda. En ese momento, que no solamente fue la reforma del 47, fueron los referéndum por Antel, fueron un montón de movilizaciones populares que fueron las que evitaron que hoy no tengamos muchos de los servicios públicos privatizados. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en las palabras del presidente se hablara de otras objeciones que el proyecto también tiene, porque no es solamente esto, ¿no? Tiene un montón de objeciones que tienen que ver con la discusión sobre el uso del suelo, con la participación de la gente en las decisiones que se toman sobre la tierra, sobre el agua potable, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con un montón de objeciones que esto tiene. Pero no se mencionara el tema de la constitucionalidad, porque bueno, si se quería arreglar esto y se quería mantener el proyecto, porque aún se considera que esto es una buena salida para el problema de la crisis hídrica, nosotros ni siquiera compartimos eso, pero pongámosle, también había que adecuar esto. Claro, pero cuando Orsi en sus declaraciones da a entender que quiere encontrar una salida intermedia, ¿no? ¿Existe la posibilidad de una salida intermedia en torno a este proyecto? Porque no solamente no menciona la constitucionalidad, sino que dice Uruguay también debe cumplir sus compromisos, como diciendo, bueno, esto ya se firmó, no podemos ir para atrás. Bueno, por eso nosotros le vamos a dar una mano, porque vamos a plantear judicialmente la nulidad de este contrato por vulnerar la Constitución. Entonces, si un juez declara nulo este contrato porque vulnera la Constitución, no hay que pagar nada porque el contrato es nulo, no es válido, es como si es inexistente. ¿Y de qué plazos estamos hablando de eso aproximadamente? Bueno, nosotros seguramente, porque un juicio de nulidad de un contrato insume muchos años. Claro. Nosotros seguramente vamos a acumular a eso una medida cautelar de no innovar, de no iniciar las obras hasta tanto se resuelva ese juicio. Exacto. Pero obviamente que las decisiones que se toman a nivel político inciden muchísimo, porque una vez que se inician las obras empiezan a generarse obligaciones, ahí sí económicas, porque bueno, es inevitable eso. Por eso también la urgencia en intentar lograr que un juez detenga el inicio de las obras o la continuación si es que ya se iniciaron cuando llegamos. Exacto. Juan, ¿y qué opinás en esto de lo que vos decías? Llamó la atención algunas faltas, digamos, de planteos inconstitucionales o al menos una mirada sobre la Constitución en cuanto a lo que se planteó los otros días por parte del gobierno llamando Orsi. Pero ¿a ustedes no les llamó la atención que la calle Pou, como últimas acciones al frente del gobierno, haya firmado este contrato como una especie de, no se sabe bien si una actitud caprichosa, si una actitud no sé de qué tipo, pero ¿ven algo más, además de los aspectos jurídicos, de la inconveniencia ambiental, que pueda estar colisionando el punto de vista de lo que es la legitimidad de esto? O sea, sí, absolutamente. O sea, la decisión del gobierno saliente de firmar este contrato es todo menos lo adecuado, menos lo prudente, menos lo correcto. Claro. O sea, es un proyecto que tiene un montón de objeciones. Diría que desde el punto de vista ambiental prácticamente hay unanimidad de la academia cuestionando este proyecto. Tiene las objeciones de todas las organizaciones ambientalistas, tiene las objeciones de los movimientos populares que modificaron la Constitución, tiene la oposición de los productores rurales de San José. O sea, fíjense ustedes que nosotros no los patrocinamos a ellos, pero hemos tenido contacto con ellos, se han participado en muchas instancias de diálogo. Fíjense que los productores de San José también tienen derecho a discutir el uso del suelo, ¿no? ¿Para qué vamos a usar la tierra de San José? Si va a ser simplemente para hacer un pozo y guardar agua, o hacer un pozo y guardar los lodos resultantes de la potabilización, o vamos a plantar en esa tierra fértil de San José otras cosas. Yo no digo ni una cosa ni la otra, digo, si vamos a discutirlo, me parece que la gente de San José tiene muchísimo derecho a decir, y ahí también hay una omisión, no solamente a mi juicio, una imprudencia del presidente de la calle al firmar esto,
o una inconveniencia absoluta al firmarlo, sino también de la Intendencia de San José. La Intendencia de San José debió asumir otro rol. O sea, si no defiende la tierra de San José, la Intendencia de San José, ¿quién la va a defender? Yo te quería hacer una consulta, ya aprovechando que estás acá, de todas las etapas que tienen que pasar estos proyectos y que a pesar de que tienen un número importante, tanto de la población civil organizada como de la academia, como de incluso adentro del organismo OCE tienen voces en contra, como ninguna de las etapas para aprobar este proyecto realmente genera una toma de decisión vinculante por parte de alguien que no sea el Estado para detener el proyecto, ¿no? Y porque pasa eso porque se han incumplido todas las normas que tenemos de participación pública en el manejo del agua. La gobernanza del agua está establecida no solamente a nivel nacional, en la ley de agua, está establecida en muchas normas internacionales, pero específicamente en el Acuerdo de Escazú, y es una exigencia que el Estado uruguayo se ha comprometido a la gobernanza del agua, a hacerla con una participación de la más intensa posible. Para eso tenemos las comisiones de cuenca, tenemos un montón de instrumentos previstos legalmente. Todo eso se salteó. Acá se hicieron parodias de participación, porque cualquiera que vea la audiencia pública sobre el caso Neptuno se va a dar cuenta que fue una parodia. De diálogo no tuvo nada, de intercambio no tuvo nada. Se fue a decir lo que se cree que es y por el Estado y punto, oídos sordos a todas las objeciones. En la puesta de manifiesto de la autorización ambiental, creo que le ganó Punta Ballena, pero después fue récord de objeciones en la puesta de manifiesto, o sea, muy superiores a la cantidad que mereció UPM, solo por poner una comparación. Y todo eso se desconoció. Es decir, no solo se desconoció, sino que la desprolijidad con la que se firmó este contrato ni siquiera recoge las observaciones que el propio Ministerio de Ambiente del gobierno anterior hizo. O sea, no sé si fueron apurados o torpes, o las dos cosas, pero el texto ni siquiera recoge las observaciones de los técnicos del Ministerio de Ambiente. Acá evidentemente hubo una decisión política de que esto se iba a aprobar, y se iba a aprobar antes que terminara la administración anterior, y bueno, y se firmó el contrato contra viento y marea. Pero el tema de la participación y obviar la participación en la gobernanza del agua es un tema preocupante, porque no se puede decir que Uruguay no tenga las normas. Claro. Las tiene, el tema es que no las cumple. Y miradas u opiniones contrarias a este proyecto las hubo desde todos lados, desde todos los lugares, incluso desde la propia OCE, porque el representante del directorio del Frente Amplio, que era en ese momento Edgardo Ortuño, también se manifestó en contra y votó en contra de todas las resoluciones de este proyecto. Y bueno, hoy lo encuentra a Ortuño en el Ministerio de Ambiente. Ojalá que el Ministerio de Ambiente también asuma una actitud ahora bastante distinta a la que asumió en la administración anterior, porque también es bueno decir en esto de la ausencia de participación que en los procesos judiciales que se promovieron, no solo en el que promovimos nosotros, en el que promovió FOS, en el que promovió Red de Amigos de la Tierra y otras organizaciones, en todas, lo primero que hizo el gobierno fue cuestionar la legitimidad de las organizaciones sociales. O sea, a pesar de toda esa normativa que tenemos, lo primero que se dijo fue: no tienen derecho a llevarme a juicio por el proyecto Neptuno. O sea que tenemos un marco normativo que uno podría sentirse orgulloso, como mucho tiempo nos sentimos, y internacionalmente el artículo 47 de la Constitución uruguaya es puesto como ejemplo en el mundo. Nosotros hace un par de años invitamos al relator de Naciones Unidas sobre el agua potable, y él pone como ejemplo, cuando da una charla en cualquier lugar del mundo, el artículo 47 de la Constitución. Ahora, si después no lo vamos a cumplir, bueno, es letra muerta en la Constitución, ¿no? Juan, con respecto al recurso o al juicio que van a estar iniciando para, de alguna manera, anular el contrato, vos decías que pretendían impulsar una medida cautelar con el objetivo, bueno, de frenar el avance del proyecto. El análisis del juez para decretar esa medida cautelar, ¿está vinculada al fondo del asunto? O sea, me refiero, si encuentra elementos convincentes, de acuerdo a lo que vos señalabas recién, y claros, contundentes desde el punto de vista constitucional o inconstitucional, ¿eso puede ser un elemento que precipite, digamos, la resolución del juez en favor de una medida cautelar? Es necesariamente un elemento. Ahí va. Para poder acceder a una medida cautelar, uno necesita probar lo que nosotros llamamos el humo del buen derecho, o sea, que esto sea creíble que tenés derecho, no que sea un bolazo que tiraste, sino que es probable que tengas derecho al final del juicio.
Y lo otro, el peligro en la frustración de ese derecho si demoramos. Entonces, esos son los dos elementos claves de cualquier medida cautelar. Así que nosotros tenemos la obligación de suministrarle al juez elementos suficientes para que él considere que esto no queda adelante su opinión definitiva, pero que esto es verosímil, esto es probable que tengan razón y además que si esperamos puedan ocurrir daños que sean irreparables. O sea, esas dos cosas son la clave para que un juez se anime a dictar una medida cautelar. Nosotros somos conscientes de que el planteo, más allá de nuestro convencimiento, es un planteo novedoso para cualquier juez. Novedoso es desde el momento en que los jueces uruguayos, que son muy respetuosos de la concepción tradicional de separación de poderes, dicten una sentencia que digamos que le ponga freno a una decisión casi de gobierno, a un acto casi de gobierno. Sí, claro. ¿No? Y ese es un problema, es una dificultad que nosotros enfrentamos. La formación de nuestros jueces, a diferencia de lo que podemos encontrar con otros órganos judiciales, incluso en América Latina, no sé, la Corte Constitucional Colombiana, la Corte Ecuatoriana, que lo paran en seco al gobierno. Nuestros jueces son muy respetuosos del concepto tradicional de separación de poderes y son muy prudentes. Lo cual no quiere decir que cuando están en juego derechos humanos no tengan que parar y ordenen pararlo. Pero sabemos que no es simple para un juez dictar una sentencia como la que nosotros vamos a buscar. Somos conscientes de eso, pero entendemos que tenemos la obligación moral y ética de llevar adelante este proceso, más allá de que se tenga éxito o no se tenga éxito. En el caso de que efectivamente se aprobó, que quede, que no se vaya para atrás con este proyecto, ¿cuáles serían las posibles consecuencias? Bueno, hay muchas consecuencias. La primera consecuencia clara es que vamos a estar frente a un proceso de privatización del suministro de agua potable. O sea, parte del proceso de abastecimiento va a estar en manos de privados. Esa es una primera consecuencia clarísima. Con todo lo que esto significa, porque que el suministro de agua potable o el abastecimiento o algunas etapas del abastecimiento estén en manos de empresas privadas, significa hacer ingresar al agua potable en el ámbito de la mercantilización. Es decir, va a ser una mercancía, definitivamente va a ser una mercancía más, a tal punto que vamos a tener que pagar 900 millones de dólares por ese producto, ¿no? Una obra que va a costar 200 y algo de millones de dólares, nos va a costar a nosotros 500 millones de dólares más de intereses que vamos a pagar. Nosotros, los usuarios, los consumidores del agua. Entonces, eso peligrosamente coloca, a mi juicio, al agua como una mercancía. Ya pasa a ser un producto. Más adelante, capaz que el aire también pasa a ser un producto que hay que comprar. Claro. No un bien social, no un bien al que tenemos derecho de acceso por ser humanos. No que tengamos que tener tanta plata en el banco o tantos billetes en el bolsillo. Para mí eso es gravísimo. Gravísimo. A mí, cuando yo era adolescente, me acuerdo que un profesor en el liceo me decía, y un día van a venir por el agua. Y yo me reía en aquella época. Bueno, vinieron por el agua. Vinieron por el agua, y cuando digo esto, no es ninguna cosa maquiavélica. Es a transformar el agua en una mercancía más que hay que comprar. Eso es gravísimo. Sí, porque después, se está pagando por la disponibilidad, digamos. Se está pagando por la disponibilidad. Y además, la forma de financiación es, a mi juicio, es indignante, porque ustedes fíjense, ¿y por qué Neptuno es un negocio financiero? El proyecto de Neptuno va a costar 200 y algo de millones. Vamos a pagar 500 millones de dólares de intereses por los 17 años que vamos a pagar por la disponibilidad de agua potable, de esta cantidad de agua potable. ¿A quién se le vamos a pagar? Bueno, porque no es que las empresas gastan ni siquiera... Las empresas ponen 100 millones de dólares. Y hay 190 millones de dólares que pone los organismos internacionales de financiación de este tipo de proyectos. ¿Cómo obtienen esos 190 millones de dólares? Los obtienen con créditos que se cotizan, que se ofrecen. Y esos créditos en el Uruguay los van a comprar las AFAPs. Porque es la manera que tiene de funcionar. Quiere decir que de los 290 millones de dólares que se van a necesitar para hacer Neptuno Arasatí, 100 los ponen las empresas y 190 es el dinero de los trabajadores en las AFAPs. Por poner esos 190 millones de dólares, nos van a cobrar 500 millones de dólares a los mismos trabajadores de intereses por usar nuestro dinero. No me sirve. Es un negocio redondo, ¿no? Es un negocio redondo, salvo para nosotros. Claro, exacto. Qué raro. Porque es como una especie de... Como otras situaciones, no quiero ridiculizar el planteo y la gravedad del asunto, ¿no? Pero es como utilizás plata ajena, ¿no? Tan a moda que ha estado en algunos casos últimamente vinculado a vacas y ganado,
para ganar vos intereses con plata que no es tuya, porque en este caso es el ahorro. Pero además en este caso con plata de los que le estás cobrando los intereses. Sí. Exacto. Y Juan, a mí me surgen muchísimas dudas, seguramente a la teleaudiencia también. En esta situación híbrida que ha planteado el gobierno del Frente Amplio, ¿cómo es posible compatibilizar el proyecto Casupá, la inversión del proyecto Casupá, y por otro lado, esta situación de una comisión que va a estudiar cambios o la viabilidad del proyecto Neptuno, en el sentido de los costos que vos señalabas, y el proyecto Casupá también va a tener costos, y en un momento, recuerdo que el Frente Amplio y los estudios decían que con el proyecto Casupá se lograba abastecer gran parte de la demanda del agua potable en nuestro país. ¿Cómo se compatibilizan esas dos cosas si no terminamos tirando en un saco roto millones de dólares que tal vez sean innecesarios si se hace la inversión en Casupá? Ahí me parece que hay dos cosas que hay que puntualizar, porque también se nos ha querido vender una cuestión, un paradigma que yo no comparto. Puede ser discutible, pero yo no lo comparto. La cuenca de Santa Lucía tiene un volumen de agua suficiente para abastecer a la zona metropolitana y más. O sea, nosotros no tenemos un problema con la cantidad de agua potable del río, de la cuenca de Santa Lucía. Claro. Lo que sí hemos tenido problemas con San Severino, es decir, con Paso Severino, sí hemos tenido problemas con las represas que actualmente tenemos para conservar, para guardar agua potable. Ahora, la cuenca de Santa Lucía, si nosotros construimos Casupá o incluso alguna otra represa, tenemos agua de sobra sin ningún riesgo de quedarnos sin agua. ¿Qué sucede? Para poder justificar este proyecto en Neptuno, que es un proyecto que no es de ahora, es un proyecto de la década del 70, sí, que ya fue estudiado 20 veces y siempre fue descartado. Incluso por razones de contaminación y por razones ambientales que hoy están mucho peores que en la década del 70. Se nos ha querido vender de que el proyecto Neptuno nos permitiría tener dos fuentes de agua y que el Río de la Plata es una fuente infinita de agua. Primero, no es cierto que sea imprescindible tener dos fuentes de agua. Es necesario tener dos fuentes de agua cuando uno la que tiene no es suficiente. No es el caso de Santa Lucía. Que no quiere decir que no debamos tratar mucho mejor el Santa Lucía, que dicho sea de paso, lo hemos maltratado bastante y sería bueno preocuparnos más por el río. Pero respecto a cantidad de agua, nosotros no tenemos ningún problema. Y hay una gran diferencia jurídica entre el Santa Lucía y el Río de la Plata. El río Santa Lucía, toda la cuenca de Santa Lucía, es una cuenca en la que ejercemos absoluta soberanía a los uruguayos. Exacto. Es decir, lo que pasa en el Santa Lucía y la calidad del agua de Santa Lucía depende de nosotros. ¿Que hemos hecho muchas cosas mal? Sí. Sí. ¿Y que tenemos que mejorar? Por supuesto. Pero no depende de otros. El Río de la Plata, que ni siquiera es un río, es un estuario, recibe aguas del Paraná, del río Uruguay, recibe aguas y políticas públicas de otros 5 países en los que nosotros no tenemos soberanía. Es más, todavía no empezó a funcionar, pero hay un colector que se mete 12 kilómetros para adentro del Río de la Plata que va a llevar aguas residuales de Buenos Aires. Todavía no sabemos qué impacto va a tener en el Río de la Plata en las costas nuestras. Y no les podemos discutir nosotros, por lo menos en los mismos términos, no le podemos imponer a Argentina que no haga ese colector. Ni podemos cambiar la política agropecuaria de Paraguay. O sea, no podemos, definitivamente. Entonces, no solamente que no es realmente cierto que todas las ciudades o todos los países tengan que tener obligatoriamente dos fuentes de agua. Hay muchísimos que no lo tienen. Depende del volumen que vos tengas. Si vos tenés un río que pasa, que es muy variable en su caudal, y bueno, capaz que sí es bueno tener dos fuentes. Ahora, no es el caso de Santa Lucía en cuanto a volumen de agua. Claro, con las represas que tenemos hasta ahora, corremos riesgos con lo que nos pasó en la crisis hídrica. Por eso, para quienes sostienen que no es un paradigma aplicable a todos los lugares lo de las dos fuentes independientes, Casupá es una alternativa absolutamente válida para evitar eventuales crisis hídricas que seguramente se van a volver a dar en algún momento. No sabemos si dentro de un año o dentro de 20. Claro. Por lo tanto, para mí Casupá es una alternativa muy válida. No sé, desde el punto de vista financiero, cómo es compatible con Neptuno, porque OCE, si uno mira los números de OCE no apenas sostiene sus cuentas. Y si le vamos a agregar la construcción de Casupá y le vamos a agregar la construcción de Neptuno, no sé, no hay otra manera que incrementar la tarifa de agua, no hay otra manera. Y ahí volvemos al tema que yo hacía referencia hace un ratito, ¿no? El problema de ponerle precio al agua y seguir en ese camino de transformarla en una mercancía.
Excelente. Excelente. Muy bien, Juan. No sé si les quedó alguna pregunta, alguna duda. No, yo a mí tengo muchísimas. yo tengo- Muchísimas. No, yo, por ejemplo, a mí lo que me pasó con el proyecto de Neptuno cuando lo presentaron por la ley de iniciativas privadas ya también estaba mal, porque vos ahora Totalmente. decías, esto es un proyecto que viene de la época de los años 70 y en la ley misma de iniciativas privadas dice que sea algo que no esté trabajando el Estado y que sea una Incluso innovación. la ley de PPP prohíbe la PPP Claro. para el agua potable. O sea, Sí. y es una ley posterior a la 17.555. Por Lo eso prohíbe que- la Constitución. Sí, tiene como... es un capricho. Es Y un hay capricho. es un debe capricho. haber un interés muy grande, ¿no? Con el nexo con el lucro y el negocio que significa, Bueno. ¿no? Porque si no, no me lo explico de otra manera. Yo creo que confluyen ahí intereses empresariales, por supuesto, que bueno, que uno los entiende. O sea, de haberse, por ejemplo, comprometido con ciertos empresarios de que esto salía y bueno. Sí, yo también quiero pensar, tratando de pensar bien, también quiero pensar que la administración anterior pensaba en aumentar la obra pública, que obviamente que genera fuentes de trabajo, que tiene un impacto, tiene su lado positivo. Respecto a eso también hay un punto que el otro día los productores lo hacían notar. Se dice que el proyecto Neptuno va a generar fuentes de trabajo en la zona, y es verdad, seguramente en el sector de la construcción va a generar fuentes de trabajo. Lo que no se ha dicho es, o no se ha calculado, todas las hectáreas que van a ser expropiadas para construir el polder y que van a ser expropiadas para los residuos, el cambio de uso del suelo, porque ahora va a ser una piscina gigante y una acumulación de residuos tóxicos gigante, donde no se va a poder realizar actividad hortifrutícola, agrícola que se realiza hoy. Sí. Tampoco se ha medido qué impacto tiene en los puestos de trabajo Claro. que eso cambia, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, en esa zona, sobre todo en la zona frutícola, cada zafra ingresan 700, 800 trabajadores a la cosecha. Bueno, eso no se va a cosechar nada. O sea, capaz que metemos 800 obreros en la construcción para hacer la planta. Sí, Ahora, por los que entran todos los 12 años por la meses. zafra no van a entrar más, porque a juntar agua no van a entrar. Exacto. Bueno, es Bueno, un tema sí. que va a dar mucho para hablar y seguramente también para discutir y para intercambiar. Ha sido un gusto tener a Juan Sereta, placer. abogado, doctor en Derecho, y bueno, y además nos ha explicado muy bien otros aspectos técnicos que no siempre se tienen claros, por lo menos por mi parte. Y ahí, a razón de eso, es que vienen más dudas todavía, ¿no? Si uno ya tenía una visión crítica sobre el proyecto, cada vez que uno se va interiorizando más en los aspectos jurídicos, en los aspectos ambientales, en los aspectos sociales, parecen haber elementos más que contundentes para, bueno, de alguna forma rechazar este proyecto. Juan, te agradecemos la participación Muchas gracias. y quedamos Gracias a a ustedes. las órdenes para, bueno, poder seguir difundiendo todo lo que ustedes estén haciendo en esta materia. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos enseguida con Pasaron Cosas. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz